En este vídeo muy sencillito, ¿vale? Os quiero compartir un par de ideas a la hora de controlar el pulso, principalmente en deportes o actividades de fuerza, de potencia y cosas por el estilo, para controlar esa recuperación. Y tenía un par de ideas que os quería transmitir de manera muy sencilla, así que a raíz de aquí queda pendiente un vídeo que no sé si me voy a animar a hacer, hablando sobre la frecuencia cardíaca con respecto a diferentes actividades y cosas por el estilo, pero aquí vamos a entrar en los tips sencillos, ¿ok? Y el primero, el más sencillo, es que cualquiera, aunque no tengáis un reloj de estos que controla el pulso, podéis más o menos controlar de manera súper rápida cuántas pulsaciones tenéis, solo simplemente contando las pulsaciones que hay en 6 segundos, multiplicáis por 10 y ahí tenéis más o menos las pulsaciones que tenéis con un margen de error como de alrededor de 15 pulsaciones. Entonces, si por ejemplo en 6 segundos habéis contado 16, pues más o menos estáis en 160 a 150, 170 pulsaciones más o menos, ¿ok? Entonces ahí viene a ser el tip sencillo, o en 10 segundos y multiplicarlas por 6, el de 10 segundos tiene menor margen de error, y si contáis 15 segundos lo multiplicáis por 4 y tiene menor margen de error. ¿De dónde pillar la pulsación? Y aquí es donde viene la otra parte de tips sencillos, de consejos facilitos de esto de control del pulso. Pues a ver, yo considero que si estás midiéndote el pulso para controlar la actividad física y ni siquiera te puedes encontrar el pulso fácilmente, pues considero que el pulso lo tienes muy bajo, a unos niveles que incluso no llegan a ser incluso preocupantes. No sé si me entiendes. Aunque hay el pulso, se suele decir que si mira el pulso en la muñeca y cosas por el estilo. Yo realmente me encuentro mejor el pulso yendo aquí a las carótidas, y ahí lo encuentro muchísimo mejor, o directamente si estoy haciendo actividad física vigorosa, que es principalmente el enfoque de este vídeo, pues incluso lo puedo contar sin necesidad de tocar nada porque lo estoy escuchando mi corazón bombear y ahí solo tengo que mirar el cronómetro o el reloj, contar las pulsaciones que haya en 6 segundos y multiplicarlas por 10. Pero básicamente aquí con lo que intento comentar es que si estáis haciendo actividad física vigorosa y ni siquiera os encontréis el pulso, es que posiblemente estéis bien, ¿vale? Posiblemente el pulso no esté en unos rangos de intensidad que necesiten cierto control. Y también aquí otro filtro es que, por ejemplo, si estáis con un nivel de actividad en el que no notáis el pulso y encima no tenéis efectos en el habla y podéis hablar de manera fluida sin que se entrecorte, porque estáis lo que es respirando o lo que jadeando, pues ahí, independientemente del pulso, igual ni siquiera has cruzado el umbral aeróbico respiratorio con el cual se te empezaría a entrecortar la voz. Entonces ahí tenéis un par de tips sencillos. Si por ejemplo estás haciendo una actividad y no empiezas a jadear y no se te entrecorta la voz con eso de cuando estás con el esfuerzo, ni siquiera has pasado el primer umbral respiratorio, estás con una actividad física muy moderada, muy sencilla, muy fácil, sin necesidad de mirar el pulso. Y por otro lado, ¿por qué veo interesante, si estoy poniéndolo todo de manera tan sencilla, de controlar el pulso en deportes de potencia, de fuerza y cosas por el estilo? Pues para controlar cuánto tiempo puede ser interesante esperar hasta hacer otra serie, otra repetición y cosas así. Eso, por ejemplo, en actividades como los sprints y también a la hora de levantar peso lo veo muy importante para decidir en qué momento hacer otra serie para hacerla con la máxima calidad posible. Aquí una pista que leí en un libro de alto rendimiento a la hora de hablar sobre los descansos entre sprints. En este caso, por ejemplo, aconsejaban no hacer otra serie de sprint hasta que las pulsaciones bajen de 100 pulsaciones por minuto. Entonces, básicamente, ahí sería, por ejemplo, te mides el pulso, cuentas hasta que estén por debajo de 100, y cuando esté por debajo de 100, haces otra serie porque de esa manera es como que has recuperado mejor y esa serie o esa repetición puede ser de máxima calidad porque has recuperado mejor, teniendo en cuenta que este tipo de actividades, para hacerlas con máxima calidad, requieren que el sistema nervioso central esté fresco y tener todas esas capacidades energéticas al 100%, porque son actividades que requieren de poca fatiga para poder expresarse en su máxima expresión, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Entonces hay otro tip sencillo. Haciendo sprints o levantamientos muy pesados y no sabéis si habéis recuperado bien, esa pista de bajar de las 100 pulsaciones por minuto antes de hacer otra serie, otra repetición, y si estás recuperando antes, pues las haces antes. Si por lo que sea ese día estás recuperando bien y mientras el rendimiento no se vea perjudicado y estés viendo que, por ejemplo, las marcas están siendo todas más o menos igual y los levantamientos se están haciendo bien, pues incluso puedes recortar o ampliar, dependiendo de cómo estés recuperando cada día, esos periodos de descanso entre series y repeticiones.
¿vale? Esa parte la veo muy muy interesante y créeme que, por ejemplo, el levantamiento se nota y al hacer sprint se nota muchísimo cuando uno no está descansando bien de cuando está descansando bien. Porque si las primeras series, por ejemplo, si están siendo series de 6 sprint cortos, en plan de sprint de 50 metros y cosas por el estilo, quizás en los 2-3 primeros las marcas se pueden mantener estables, pero en cuanto empieza la fatiga, ahí el crono es que se empieza a desplomar y ahí es cuando quizás en este descanso más prolongado se pueda usar esa referencia del pulso de cuando esté recuperado volver a hacer otra serie de, por ejemplo, 3 repeticiones de sprint antes de volverla a hacer. Entonces ahí lo vi interesante y por eso lo quería comentar. También, por ejemplo, en esos ejercicios de sprint o de agilidad que requieran de mucha potencia, si por ejemplo hacéis 2-3 series de 3 repeticiones y a partir de la cuarta veis que el pulso no se está recuperando correctamente y que ya las marcas se ven muy perjudicadas, pues igual podéis dejar el entrenamiento ahí perfectamente, porque como son capacidades que requieren de máxima potencia y el sistema nervioso fresco y cosas así, pues no las estaríais haciendo de máxima calidad. A partir de ese momento lo que estaríais trabajando no sería tanto mejorar esas marcas, sino quizás trabajar esa capacidad que tiene el cuerpo de recuperarse entre series y que admita mayor volumen de trabajo. Entonces, si no es el objetivo que tenéis en ese punto de que la pulsación no se recupera y que las marcas son inferiores, pues quizás sería buena idea cortar ahí esa serie de entrenamiento y pasar a otra cosa, a no ser que queréis trabajar ese factor de que desarrolléis más tolerancia a ese tipo de fatigas. Eso ahí también tenlo en cuenta, recordando que las adaptaciones son específicas a los estímulos que se hacen. Entonces, simplemente ahí tened en cuenta que no estáis trabajando tanto esa potencia máxima, sino otro tipo de capacidades fisiológicas que tiene el cuerpo. Y luego, por ejemplo, con respecto a los levantamientos, pues algo similar. Yo, por ejemplo, cuando hago 2 tiempos, noto que me acelera el corazón, pero me acelera el pulso de una manera muy bestia. Creo que el 2 tiempos o el clean and jerk, como lo queráis llamar, de los ejercicios que hay con pesas es el que más me acelera el pulso. O sea, porque hago incluso una repetición, se me acelera el corazón, que muchas veces si la repetición es pesada, noto que se me va a salir del pecho, y por mucho que mi cuerpo forzando pueda admitir otra repetición al instante, como tengo el pulso tan acelerado, entonces noto como que lo hago de manera muy descontrolada. Entonces, en esos casos también el control del pulso, a que baje de las 100 pulsaciones antes de hacer las siguientes repeticiones y hacer repeticiones como en conglomerados, puede ser de mucha ayuda en este tipo de ejercicios que, por ejemplo, se acelere mucho el pulso. Hay otros en los que se puede forzar más sin que se acelere tanto el pulso, y otros como en este caso, que es que el propio pulso limita a que pueda hacer, por ejemplo, series de más repeticiones que con las cuales mi cuerpo podría estar capacitado a hacer en ese momento. No sé si me entiendes. Por eso yo, por ejemplo, ahí me cuesta hacer, incluso con pesos 20 kilos menos de mi máxima en 2 tiempos, porque a lo mejor a partir de 3-4 repeticiones el pulso se acelera tanto que noto que si intento hacer otra repetición puedo levantarla, pero con mucho descontrol porque el corazón como que va a 1000. Entonces hay estos pequeños consejos, estos tips pueden ser de ayuda y pueden seros de interés.